activa, ¿no? Región activa directa, ¿vale? No es corte porque hay corriente, no es saturación porque la tensión no es pequeña o igual a la tensión colector emisor de saturación, por tanto estoy en región activa directa. Incluso con el valor de la alimentación, aunque no es necesario ni saberlo, ni tenerlo en cuenta, ni nada, pero ya que nos dan el valor de la alimentación, pues además estamos en el centro de la recta de carga, ¿vale? Bien. A ver, lo primero, nos fijamos... circuito de polarización por divisor de tensión en la base, ¿vale? Estoy apuntando, el sentido de las tensiones, en este caso, y sentido de las corrientes. ¿Vale? Vuelvo. Circuito de polarización por divisor de tensión en la base. Se hace exactamente lo mismo que si fuera un NPN, es decir, el equivalente Thevenin en la base. Por tanto, el circuito que nos queda es el siguiente. A ver cómo queda esto de... Sí, está bien de tamaño. Perdón, que tiene resistencia. ¿Vale? Expresión de la VBB y la RB. Similar, teniendo en cuenta los nombres de cada componente, pero vamos a poner aquí arriba. La VBB es igual me pilla. La tensión que está conectada entre base y tierra es R3, es, digamos, la que da la tensión. R3, VCC, vamos a ver, VCC, partido suma de las resistencias, que en este caso se llama R2 más R3. Y la resistencia RB, pues exactamente igual, el paralelo de R2 y R3, el producto partido por la suma. ¿Vale? Bien, empezamos con las ecuaciones de malla de emisor y colector, ¿vale? La ecuación de malla de emisor-colector, o sea, hay que plantear las ecuaciones de malla de emisor-colector y de emisor-base.
ecuación de malla de emisor-colector. ¿Cómo quedaría? Venga, rápido. Vamos. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? La pongo yo porque si no, no vamos a terminar el ejercicio. Emisor-colector, en este caso es emisor-colector, no es colector-emisor, ¿vale? Siguiendo el sentido de la corriente. Sería ese recorrido. VCC igual R1 y E más VEB. F, perdón. ¿Vale? Un detalle, en este caso, ojo, en este caso particular, ¿vale? Como veis, no hay corriente, no hay resistencia de colector, por tanto, en esta ecuación solo tenemos una incógnita, que es R1. Por tanto, la podemos despejar ya, ¿vale? En este caso, porque no hay resistencia de colector, para entenderlo. Despejando R1, R1 queda VCC menos VEC, del punto de trabajo, lógicamente, dividido entre IE. Y eso es igual, VCC son 12, VEC del punto de trabajo es 6, IE son 2 miliamperios. No son 2 miliamperios, pero vamos a aproximar, voy a escribirlo por aquí para que nadie se líe, vamos a aproximar IE a IC, ¿vale? Por tanto, 6 entre 2 miliamperios, esos son 3 kilómetros. ¿Vale? ¿Alguien que me diga cómo sería la ecuación de la malla emisor-base? Sería VCC igual a R1 por IE más V. Escribo R1 y E, correcto. Más, perdón. Sería IB por RB. Espérate, pero después de R1 por IE, VEB. de acuerdo. Seguimos. IB por RE. O sea, perdón, por RB. Bien. Y más VBB. ¿Estás seguro? Yo creo que tiene que haber compañeros que no estén de acuerdo con eso. A ver, ¿quién no está de acuerdo con eso? ¿Todo el mundo está de acuerdo? R1 por IE, la VB, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo R1 dice? por IE. Creo que R1 R1 por IE, ¿qué pasa? a VEB, ¿no? VEB es VEB, es decir, la tensión entre o desde el emisor a la base. Eso es VEB. Y esto es VEC, que lo hemos usado antes. ¿Vale? Si la base se queda antes, no debería de estar VBB, ¿no? ¿Por qué no? A ver, ¿algún compañero, alguna compañera que corrija eso?
Bueno, pues yo tampoco lo voy a corregir porque está bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Está bien, esa es la expresión. He insistido porque normalmente se hace más NPN que PNP. Estamos acostumbrados a la musiquilla de VBB igual RBIB más VBE, etcétera, etcétera, ¿vale? Lógicamente no hay que hacerle caso a la musiquilla, sino hay que efectivamente seguir el camino ese, que es lo que ha hecho el compañero, y lo ha hecho muy bien. VCC igual, es decir, formalmente, si queréis, pues sería VBB que está arriba menos 0, igual a, y ahora vamos sumando todas las tensiones por donde vamos pasando. R1 por IE más VEB más RB por IB más VBB. ¿Vale? Otra opción, eres Alfonso, ¿no? Sí. Sí. Alfonso y el resto, que no sé si ibas por ahí, pero otra opción, a ver, no es por liar, ¿de acuerdo? Nada más lejos de mi intención. Otra opción es que en lugar de parar en tierra, digamos, paráramos aquí. Y entonces la ecuación que daría, ojo, por supuesto es la misma ecuación. Al final es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero sería VCC Menos VBB. efectivamente, menos VBB igual pues a la suma de las tensiones, ¿vale? Para entenderlo. Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, esto queda un poco chungo. Esto es VCC, ¿vale? Jesús. ¿Sí? Y VCC en este caso no es la tensión de colector. Entonces, ¿qué es? No, el colector está abajo, Alina. Sí, por eso VCC es simplemente una fuente de tensión. Sí, Vale. como siempre. Es cierto que igual se debería haber llamado VEE, ¿vale? Porque está conectada a la parte del emisor, pero más allá de eso es la fuente de tensión que alimenta el circuito de polarización. Vale. ¿Sí? Bueno, pues bien, estábamos diseñando, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que en este caso no ha hecho falta utilizar la condición de diseño esta de RE igual a 1/4 de RC. ¿Por qué no ha sido necesario? Pues porque no existe RC. Y porque en la ecuación de malla emisor-colector solo había una incógnita. Si hay una incógnita, la despejo. ¿Vale? Entender que las condiciones de diseño sirven para los casos en los que hay más incógnitas que ecuaciones. ¿Vale? Cosa que ocurre ahora. En el caso de la malla emisor-base, tenemos como incógnita RB y VBB. ¿Vale? Dos incógnitas, una sola ecuación. Ahora sí hay que acudir a la condición de diseño. ¿A cuál? Bueno, a la que afecta a la base, ¿no? Que es la de RB. Voy a separar esto. RB menor o igual que 0,1 beta RE. RE, ojo, a ver, en algún lado, RE en este caso se llama R1, ¿vale? Esa es otra. RE se puede llamar como cada uno quiera, pero en la condición de diseño hace referencia a la resistencia que está conectada en el emisor, se llame como se llame. Bien, pues
beta, según el enunciado, beta es 100, ¿vale? Los valores, los datos del transistor son los típicos, ¿de acuerdo? Por tanto, RB lo vamos a tomar con un valor RB 110, 30 kilo ohmios, ¿vale? Y de ahí despejaríamos VBB. Ya tenemos el valor de de RB, despejaríamos VBB. R1, que hemos dicho que son 3K, y son 2 miliamperios, esos son 6 voltios. Estos son 6 voltios. VB, como estamos en región activa directa, 0,7, dice el ejercicio. RB por IB, como estamos en región activa directa, IB es IC partido por beta, ¿vale? Por tanto, RB 30K entre beta son 300 ohmios. 300 ohmios por 2 miliamperios son 0,6 voltios. Creo. Hacer la operación, por favor. Y VBB, que nos queda, y esto es 12. 7 y 6, 13. 7, 3. 7, 3, 4, 7, ¿no? ¿Salen 4,7 voltios? Vamos. ¿Cuánto sale VBB, por favor? No sé si me confundí, pero aquí sale 9,3. 9,3. No sé si me he confundido. 9,3 seguro que no, porque R1 por IE son 6 voltios. Sí, Jesús, 4,7. Es que no sé por qué he puesto 16 voltios en VCC. Me estaba quebrando la cabeza. Vale, Sí, sale 4,7. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos VB, ya tenemos RB, pues de la misma forma que hicimos, o de la misma forma que hacemos o que hemos hecho en los otros ejercicios, despejamos porque al final lo que hay que calcular es R2 y R3, ¿vale? Despejamos R2 y R3.
¿vale? Que eso ya lo hacéis vosotros porque quiero continuar con las otras dos zonas de trabajo. Fijaros, en el apartado B, o el apartado B dice, este es el ejercicio 7 de la relación 2. Esto es la relación de problemas 2, ejercicio 7, ¿vale? Decía, en el apartado B dice, modificar la polarización para que el transistor trabaje en el umbral de la región activa directa y saturación, ¿vale? Recordad que para polarizar en saturación había que calcular la corriente de base umbral y a partir de ahí fijar una corriente de base superior a ese valor, ¿vale? Para, repito, trabajar en saturación. En este caso, esto es lógicamente un concepto teórico, ¿vale? Ideal. Esto en la realidad es imposible, pero se indica que el transistor trabaje en el umbral. Eso lo único que quiere decir es que la corriente de base que debo hacer circular es la corriente de base umbral. Ya está. Es lo que significa eso, no significa otra cosa. ¿Vale? Repito, si estuviéramos en saturación, tendríamos que calcular corriente umbral y luego multiplicarla por un valor, ¿vale? Para fijar un valor mayor. Pero en este caso no se pide saturación, sino que se pide el umbral. Por tanto, la corriente de base tiene que ser la corriente de base umbral. Sabiendo eso, vuelvo aquí a la pizarra. Voy a irme por aquí abajo. Sabiendo eso, pues lo primero es determinar la corriente de colector de saturación. VCC menos VF de saturación partido. Estamos considerando similares y E, ¿vale? ¿De acuerdo? Que no se nos olvide. R1. Y eso es 12 menos 0,2, que es 11,8. 11,8 entre 3, K. Y eso es 3 con mucho. 3,90 y algo quizás. 11,8 entre 3, por favor. 93 periodos, el 3 solo. 3,93, ¿no? Sí. Vale. Esa es la corriente de colector de saturación. Por tanto, la corriente de base umbral es la corriente de colector de saturación partido por beta. Y eso, pues, tiene un valor de 39,3 microamperios. Esa es la corriente de base umbral. Por tanto, ahora habría que plantearla de nuevo la ecuación de la malla emisor base, fijar fijar VBB o RB,
por ejemplo, con uno de los valores de antes y despejar el otro. Y ya está. ¿Vale? Insisto que llego hasta aquí porque el otro es lo mismo. Este sería el apartado B. Y el apartado C, que dice modificar el valor de la polarización para situar al transistor en la zona de corte. Y nos proporcionan el valor de VEB off, que son 0,5 voltios. En este caso ya sabéis, como es en corte, consideramos que IC y E e I, a ver si se va a cargar. IC y E y B las aproximamos a 0. Planteamos, en este caso planteamos la ecuación de malla emisor base, que es VCC igual a VEB de VEB de corte más VBB y de aquí lo que obtenemos es que la nueva VBB es de 11,5 voltios. Daos cuenta de un detalle. Si habéis hecho algunos ejercicios, o si os acordáis de lo que hayamos hecho en clase, recordaréis que en el NPN, con tensión de alimentación positiva, etcétera, la VBB salía muy pequeña, de hecho prácticamente igual que la tensión base emisor de corte, ¿vale? Y sin embargo aquí sale muy grande, cercana a la alimentación. Realmente no es, en fin, para que no hagáis la asociación de ideas, ¿vale? Realmente no es porque sea un PNP, pero si os fijáis en la polarización, al final la idea es que la resistencia que hay entre la base y el emisor, por entendernos, es la que va a fijar la tensión, ¿vale? Por tanto, en el circuito con el que estamos trabajando, esa resistencia es la R2. Por tanto, en R2 es donde va a haber muy poquita tensión. Y en R3, sin embargo, va a haber mucha. De manera que la suma de la tensión de R2 y de R3 sean los 12 voltios. ¿Qué pasa? Pasa que RB es la tensión en R3. Por tanto, la VBB es la tensión en R3. Por tanto, tiene sentido que VBB sea grande para que la tensión en R2 sea pequeña. Repito, R2 en este caso es la que está, digamos, enfrente del emisor, por entendernos. ¿Vale? Es decir, tiene sentido el dato que sale. Voy a dibujarlo aquí, aunque luego lo borre. Vale, empezamos.
En el NPN, la resistencia que fija la tensión en la base es esta. Y la tensión en esta resistencia es precisamente la VBB. En el circuito que tenemos aquí, en este ejemplo, la resistencia que fija, digamos, el valor de tensión para que esté en corte es S. Pero la resistencia que fija la VBB es esta, que es la que está conectada a tierra. En ambos casos, la resistencia que está enfrente del emisor tiene que tener una tensión pequeña. En el caso de este, puesto que la resistencia que está enfrente del emisor es la que fija la VBB va a ser pequeña. En el caso de este ejercicio, la resistencia que está enfrente del emisor no es la que fija la tensión, VBB. Por tanto, si la tensión en esta resistencia tiene que ser pequeña, como la suma tiene que ser la VFC, la tensión en esta resistencia será grande. Y puesto que esta resistencia es la que fija la tensión VBB, la VBB tiene que ser grande. ¿Vale? A ver, esto simplemente sirve, como he hecho otras veces, para que procuréis ver, ¿vale?, que los números que están saliendo, sean más aproximados o menos, tienen sentido, ¿vale? ¿De acuerdo? Simplemente eso, no tiene más importancia. Bueno, pues hasta aquí, al menos por mi parte, quería llegar yo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que queráis plantear? Sí, una cosa, Jesús, ya no vamos a ver, o sea, no hay más ejercicios de estos de NPN en la relación. De PNP, sí, lo he comentado antes. ¿Lo estás preguntando o lo estás afirmando, Alfonso? Pregunto porque no me para mirarla. Pregunto porque Vale. para practicarla más. Pues el ejercicio 8, el ejercicio 9 y ya está. 7, 8 y 9. ¿Vale? Vale, gracias. Jesús, una cosa. Sí. En este ejercicio sabemos que lo que acabo de explicar en corte, la tensión en la resistencia 2 tiene que ser pequeña porque estamos en corte, porque la intensidad de emisor es cero. La resistencia 2 con respecto a la resistencia 3, efectivamente, la resistencia 2 tiene que ser mucho más pequeña que la resistencia 3. Porque es cero la corriente. No, porque la tensión que cae en R2 es mucho menor que la tensión que hay en la resistencia 3. Sí, pero no sabemos por qué la tensión de 2 tiene que ser muchísimo más pequeña. Es lo que he estado explicando ahora mismo. Porque la tensión en R2 es la que fija, de alguna forma, la tensión entre el emisor y la base. Como estamos en corte, la tensión entre el emisor y la base tiene que ser muy pequeña, de hecho 0,5 voltios. Por tanto, la tensión en R2, que es la que está, entre comillas, ¿vale?, entre el emisor y la base, no es exactamente así, pero entiéndeme, es la que va a fijar la tensión, ¿vale? Vale, de acuerdo. Como la tensión emisor-base tiene que ser muy pequeña, la tensión en R2 tiene que ser muy pequeña, que es la que está, insisto, enfrente del emisor, ¿no?, en la zona, ¿no? Y por tanto la tensión en R3, como al final la suma tiene que ser 12 voltios, ¿vale?,
Si la tensión en R2 es muy pequeña, la tensión en R3 tiene que ser muy grande, que es lo que nos ha salido. 11,5 voltios, que es la VBB. Sigue preguntando, Alina, que no te has quedado convencida. No, sí, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Sí. Vale, perfecto, me alegro. ¿Alguna preguntilla más, chicos, chicas? Por mi parte, pues, sí. ¿Perdón, Carmen? En el caso de que el transistor sea PNP, Sí. lo que hemos dicho que la resistencia 2 tiene que ser más pequeña que la resistencia 3, ¿se cumple en cualquier régimen en el que nos encontremos? No, también lo he comentado. Eso ocurre si tenéis el circuito de polarización que hay en este ejercicio, ¿vale? Es decir, una tensión positiva en la parte del emisor y cero, una tensión negativa en la parte del colector, ¿vale? De acuerdo. Pero ya digo, mi intención no es que os quedéis tanto con lo que digo, sino con que vosotras, seáis capaces de razonar eso, ¿no? En cada situación. Yo recuerdo hace ya algunos años que eso, acostumbrado